eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti. Hola, buenos días o buenas tardes ya en esta hermosa hora del día, mediodía ya de viernes. Hoy es viernes y estamos súper contentos de llegar una vez más a otro fin de semana. Siempre cuando empezamos la semana estamos con la expectativa de cómo viene la semana, y los viernes marcan la antelación a lo que es el cierre de la semana. Y nos da mucho gusto que hoy sigamos sanos, salvos, bendecidos y siempre, como siempre decimos nosotros, bajo la cobertura del Altísimo. Un saludo a los hermanos, paz de Cristo, a los que nos ven, a los que conocen lo que significa el saludo paz de Cristo. Sabemos que eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos para que fuesen a predicar el Evangelio. Amén. Bien, en esta hora doy gracias a Dios por ello y bendigo sus vidas. Hoy quiero invitarles a un tema que es más que interesante, muy importante para todos nosotros, porque se trata de algo que trae relevancia a nuestra vida. Nuestra vida necesita ir creciendo en varios sentidos, Uno de ellos es crecer hacia una madurez como humanos, como personas, la cual va dictaminando la edad y las experiencias. Son dos cosas importantes. Pero en la vida cristiana también la madurez va de la mano a lo que nosotros aprendemos y a lo que ya estamos haciendo, o sea, nuestra palabra soportada por lo que hacemos. De lo contrario, nosotros seríamos gente inmadura. Y este día o esta semana, que hoy viernes, que estamos ya empezando este tema, hermanos, y lo vamos a continuar la semana que viene, vamos a ver asuntos yo había dicho hace 15 días atrás, pequeños tópicos de doctrina, y esto es algo importante dentro de la iglesia, la mayordomía. A lo mejor a muchos les suena el dato de la mayordomía y a otros dirán, pues no sé qué es eso. Y hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es mayordomía. Y quiero empezar definiéndote un poquito sobre esta palabra, que es muy importante para que todos nosotros podamos alcanzar el modelo de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso, amados, es importante para nuestra vida personal, espiritual, en todo momento, ya que Dios siempre anhela en nosotros poner de su gracia, de su bondad. Pero necesitamos estar preparados para ello. Y quiero que usted me acompañe rápidamente a una cita bíblica, por favor, y podamos empezar en este tema. Amén. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Bueno, excelente. Vamos a primera de Corintios 9:16. Vamos a hablar de una parte, de una faceta de la mayordomía, y luego nos vamos a meter exactamente sobre este punto, qué significa para nosotros mayordomía. Amén. 1 Corintios 9:16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué estaba diciendo el apóstol San Pablo? Estaba diciendo que él tenía una responsabilidad moral y espiritual, social, para con él, para con Jesucristo, para con los de su nación y para con los gentiles. Fíjese, una responsabilidad. Y es que lo voy a decir de esta manera, para empezar a entender el concepto de mayordomía. La mayordomía en el ser humano o en el cristiano propiamente dicho es una responsabilidad. Pero antes de avanzar en esto, quiero que usted y yo hagamos una breve y puntual oración. Cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús, agradecemos este día, esta oportunidad que nos das, estar aquí una vez más compartiendo tu palabra, el mensaje que tú tienes para cada ser humano, para el creyente y para el no creyente, pero con la intención de edificar en sus vidas una palabra poderosa,
Una palabra que ayuda a entender el por qué estar siempre pendiente, trabajando en la obra de Dios, en todo momento. En el trabajo, compartiendo tu palabra. En la escuela, compartiendo tu palabra. En el hogar, compartiendo con los vecinos cercanos. En el viaje, compartiendo con los que van en alrededor de nosotros, en los hoteles, donde se puede estar ocupando una habitación o trabajando. En todo lugar, en tiempo y fuera de tiempo, tener una responsabilidad moral, espiritual, social, para contigo, Señor, y para con los demás. Yo bendigo a aquellos que ya lo están haciendo, bendigo a aquellos que todos los días se esfuerzan por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, gracias, bendecimos a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y a los que están enfermos. Como siempre, deseamos de todo nuestro corazón y le enviamos no solo un abrazo, fortaleza, salud y sanidad para que en el nombre de Jesús su cuerpo sean sanados y revivificados por el poder y obra del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, esta mañana vamos a ver la palabra mayordomía. Y esta palabra viene del hebreo, del griego, oikonomía. Oikonomía. Y esta palabra oikonomía con K es la que se traduce como mayordomía. Y déjenme decirles un poquito sobre esto. En griego la palabra mayordomía o economía, como decíamos, es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Escuche, administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo o economos, ley de la casa. O bien superintendente, que viene del griego epítropos, que viene siendo parecido pero en otro esquema. La idea tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud. El amo nombraba a un esclavo para que administrara su casa, lo que podía incluir la enseñanza y la disciplina de los miembros de la casa, en especial de otros esclavos y los niños. Amén. Un ejemplo clásico sería José estando en la casa de Potifar, según Génesis 39:4. La idea ordinaria de la mayordomía se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento, notándose entre estos otros la parábola del mayordomo injusto, Lucas 16:1. El guardián de un menor también puede ser llamado un mayordomo. Y en Gálatas, este es uno de los usos comunes en los papiros. Un oficial público podría ser llamado un mayordomo o supervisor. Amén. Bien, ¿por qué te traigo hoy, esta mañana, esta palabra para que hoy podamos hablar sobre esto? Porque la iglesia en el siglo XXI ha olvidado esta palabra, mayordomía. ¿Qué es la mayordomía para el cristiano? ¿Cómo se debe de entender la mayordomía para ti, hermano, hermana, que tú hoy nos ves o que vas a llegar a vernos en el futuro? Y para los nuevos, tenemos que entender que hay una responsabilidad en nuestra vida desde que creemos en Cristo, nos bautizamos y venimos a los pies del Señor y entramos a ser parte de la comunidad cristiana, de la familia de Cristo y por supuesto somos parte integral de la iglesia, del cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia que la Biblia menciona y que Jesús también habla de ella diciendo que va a ser recibida, un día va a venir a buscarla y la quiere sin mancha y sin arruga. Para este contexto usaríamos la palabra mancha, quiere decir que nosotros necesitamos un historial muy apegado a la realidad de lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Esto es, evitar fallarle al Señor. ¿Y cómo evitar fallarle a Dios si no sabemos todo lo que debemos hacer? ¿Cómo hacer las cosas bien si no se nos ha instruido de manera correcta en todo aquello que yo como persona debo hacer, yo como creyente, yo como cristiano? Y es que en realidad nunca acabaríamos, es una verdad. Pero necesito saber lo básico, lo importante para que de ahí yo vaya creciendo. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta leer la Biblia. Le da flojera, le da sueño, ay, no tengo tiempo, 10,000 excusas.
Ese tipo de personas no está siendo responsable con su vida devocional personal y por ende no está conociendo a Cristo a diario. Jesús recomendó, por ejemplo, y dijo, ¿sabe qué? ¿Quieren saber más de mí? ¿Quieren saber más del reino de los cielos? ¿Quieren saber de todo lo que viene y de lo que va a suceder? Bueno, lean las Escrituras. Porque ahí ustedes van a encontrar toda la información que necesitan para, 1, hacer las cosas correctas. 2, mantenerse firme. 3, estar preparados. Y 4, hermano, ejercitarnos. Ejercitarnos. Muy importante para nosotros. Y la gente de hoy, siglo XXI, tenemos una iglesia, no sé cómo decirlo, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no quisiera ofender con palabras a nadie. Sin embargo, el tener que decir verdades, pues ni modo, ¿verdad? Nos obliga a ser así, realistas. Jesús, pienso que cuando habló nunca quiso ofender a nadie. Sin embargo, la palabra que él usó siempre decía, la Biblia dice, la Escritura dice, había una referencia en concreto. No era una idea generada a partir de cosas, sino de la misma palabra de Dios. Y en ese contexto, hermano, hoy tenemos lo que la Biblia enseña. En el libro de Timoteo dice que tenemos falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas que están hechas a la idea de los hombres que habla Pablo a Timoteo, hombres amadores de sí mismos, profanos, vanagloriosos, altivos, intemperantes, que pelean, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vemos todo eso, está pasando. Y por ese tipo de personas, la doctrina no está llegando en su forma correcta a la iglesia, a los hermanos, a los nuevos y a los que deben de estar creciendo constantemente. Si pudiéramos hacer una pequeña evaluación en las congregaciones y preguntáramos, fuésemos con 5 preguntas por congregación, diríamos número 1, hermano, ¿cuándo se bautizó usted? Y contestar. 2, ¿ya recibió el Espíritu Santo? 3, usted, hermano mío, ¿qué tanto conoce de la Biblia? 4, ¿qué tanto está usted practicando de la Biblia? Y 5, ¿qué tanto conoce de la responsabilidad o mayordomía que Dios nos dejó a todos nosotros como una, vamos a decirlo así, como una responsabilidad moral y espiritual para que la cumplamos? ¿Y sabe qué? Tal vez podamos encontrar tristemente que muchísima gente que tiene años en la iglesia, 1, ni siquiera evangeliza. 2, no tiene principios o una forma puntual, una forma como una secuencia para orar. No la tiene. No tiene, hermanos, una responsabilidad inclusive con su pastor o con el templo, la construcción para mantenimiento. No tiene una responsabilidad moral y espiritual con sus demás hermanos menores, por supuesto, en el sentido de tiempo de pertenecer a la congregación. No sienten responsabilidad moral. Solo hay excusas. Entonces, estaríamos viendo la realidad que tal vez de 100 personas en una congregación, tal vez 10, cuando mucho, o 15, si voy muy alto, estarían haciendo más o menos lo que Dios dice. Así que imagínense, en una comunidad que tiene 10 personas, bueno, deberían hacerlo todos por la cantidad, porque es más fácil manejarlo. Pero una comunidad que son muchos, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos hoy día temas, tareas, enseñanzas, conferencias acerca del liderazgo, de cómo prosperar, de cómo administrar la iglesia, de cómo hacer las cosas en términos muy humanos y administrativos muy humanos, nada que ver con el evangelio. Estamos viendo sobre eventos, cómo realizar eventos, hermano, y tenemos todo ese tipo de cosas allí en derredor, pero no estamos teniendo la enseñanza puntual. No digo que también enseñen mal, pero se está viendo más las formas administrativas humanas de hacer eventos, de cómo hacer evangelismos, etcétera, etcétera, pero no se tiene la responsabilidad moral. Y la responsabilidad empieza cuando yo o tú, primeramente, hemos entendido el evangelio. 2, lo estamos practicando. 3, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no dejamos de predicar ese evangelio. Y para eso, como dije hace un minuto,
o hace 2 o 3, vimos que Pablo precisamente está en ese contenido de saber que él estaba preocupado por predicar el Evangelio. Amén. Bien, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, de todas maneras ya me ha sido una comisión y tengo que entregar cuenta. En Gálatas 2:7, el apóstol San Pablo dice estas palabras: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjense que Pablo pelea aún delante del apóstol Pedro el que a él le hayan encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, o sea, a ti y a mí. Él se sintió con esa responsabilidad porque le fue impuesta. Y Pablo no renegó de eso. Hoy la gente, lamentablemente, se le da una tarea, se le asigna una tarea. Y la cantidad de excusas que traemos para decir, no lo pude hacer, no me dio tiempo, no encontré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo, él daba muestras de que a él se le había impuesto, ¿sí? Él le había sido encomendado el Evangelio para predicárselo a los gentiles. Amén. Colosenses 1:25, mira lo que dice Pablo. Él entendió una cosa. Cuando Jesús le encomendó a Pablo predicar el Evangelio a todo gentil, él lo tomó como una parte propia, personal, y dijo, esa es mi tarea y eso es lo que yo debo dar resultado. Y dijimos que koinonía es un administrador, oikonomos, que quiere decir mayordomía, se refiere a un administrador. Alguien que administra, un día, tarde o temprano, va a tener que rendir cuentas. Y el rendir cuentas, hermanos, es lo que nosotros se nos ha olvidado. Rendir cuentas es algo que lo vemos muy lejos de nosotros. No le damos importancia, no asimilamos eso y por tanto actuamos de manera irresponsable. Yo quisiera preguntarte esta mañana, ahí donde estás en casa, ¿estás evangelizando a alguien? Seguro la mayoría dirá, hermano, esto está prohibido por el COVID. ¿Sabe? Es cuando más hay oportunidades de predicar el Evangelio. Y puede ser presencial, no para hacerlo de una manera secuencial, pero sí para ir, por ejemplo, una necesidad, una oración con tu sana distancia. Y si tú confías en Dios y sabes que Dios te protege, puedes ir y aún acercarte y poner las manos sobre el enfermo. No te estoy mandando precisamente que lo hagas si no tienes la fe suficiente, esto es de fe. Pero, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué responsabilidad está sobre tus hombros? Si tú dices, hermano, es que yo estoy empezando apenas, muy bien. Pero eso no te excusa a no poder predicar el Evangelio. Entonces deberías estar diciéndole a tu pastor, enséñame, instrúyeme por favor, porque quiero aprender a predicar. Porque uno de los primeros y más grandes mandamientos es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y dónde se está haciendo? No se está haciendo. No estás siendo un buen administrador. No estás ayudando al reino de los cielos. No estás llevando la palabra. Por tanto, hermano, un día, así como la Biblia dice en el libro de Hebreos, que los pastores son responsables de las almas, porque yo he escuchado que mucha gente dice, no, pues ahí el pastor va a dar cuenta de mí si yo me pierdo. Pero tú darás cuenta de tu ineficacia porque el pastor te llama a aprender y nunca quieres aprender, nunca tienes tiempo, nunca quieres a seguir las enseñanzas, siempre quieres hacer lo que tú quieres. En tal caso, el pastor no tiene una responsabilidad de tu alma porque se te llama, se te busca y no quieres aprender. Pero así como el pastor tiene esa responsabilidad de las almas, de los creyentes, también cada creyente tiene responsabilidad de predicar el Evangelio. Y tanto a ti como a mí como pastor y a ti como creyente, un día estaremos delante de Cristo y nos llamará como administrador y dirá, a ver, vengan para acá, mayordomo. Quiero que me digan, quiero que me den cuenta de la mayordomía. Quiero que me digan qué hicieron con lo que yo les di. Y es que
En los segmentos que veremos después de hoy, mañana, a lo mejor el lunes, martes, miércoles, toda la semana que viene, vamos a ver los segmentos de qué somos responsables. El pastor, por supuesto, de cuidar las almas, de enseñanza de la sana doctrina, de desarrollar el don que se le ha dado a él y, por supuesto, de cuidar su cuerpo, de cuidar su alma, porque Cristo viene por cuerpo, alma y espíritu, que estén en santidad. Pero es algo que todos tenemos que tener. Entonces, amados, hoy quiero recordarte, ¿estás orando? Es una responsabilidad. ¿Estás ayunando en tiempo de cuarentena? Es una responsabilidad. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Es una responsabilidad. Y no hay evasivas, no hay vueltas, no hay inventos delante del Señor. Te puedes engañar a tu papá, a tu hermano, a tu abuelita, a tu tío. Puedes engañar al jefe en el trabajo, decirle pues por esto y por esto y por aquello, pero luego lo hago y nunca lo haces también. Pero recuerda que Dios está en todas partes, está mirando a ti, me está mirando a mí. Y Él sabe lo que realmente tú estás haciendo. Él sabe si cuando dices que no puedo, sí puedes. Él sabe que cuando dices tú, ¿sabe qué? Dios sabe que quería hacerlo. Él sabe realmente. ¿Estás mintiendo o no? Quiero leer dos citas bíblicas más y terminamos con este bloque de hoy, deseando que tú sientas responsabilidad como Pablo. Estoy leyéndote esta parte como introducción para que tú veas que Pablo aceptó una responsabilidad. Hoy leemos de Pablo y decimos, yo quisiera ser como Pablo. ¿Cuántas cosas hizo Pablo? Yo mismo he dicho que Pablo, más o menos, evaluando los escritos del Nuevo Testamento, él escribe un aproximado de un 65, un 70% de, el Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento lo escribe Pablo a través de las cartas que les conocemos como las cartas paulinas o cartas pastorales. Pablo escribe una gran cantidad del Nuevo Testamento y por eso nos identificamos y decimos, yo quisiera ser como ese Pablo, un misionero como Pablo, un hombre que predique como Pablo, con poder y autoridad. Pero Pablo se hizo responsable de la palabra que recibió de parte de Cristo. ¿Y cuántos de ustedes, yo me incluyo, como siempre digo, cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, hemos estado cumpliendo lo que dice la palabra? Entonces, las aspiraciones son buenas, pero realmente nuestras intenciones no dicen lo mismo. Los deseos de querer ser alguien mejor siempre ha estado en el corazón. Cuando escuchamos a un artista que canta y canta bonito, decimos, yo quisiera tener la voz de fulano. Bueno, a lo mejor Dios puede darte una voz así, pero tienes que someterte a lo duro que es afinar la voz. Estudios, es práctica, son horas de práctica, son tiempos de entregado, es mucha exigencia que hay. No vas a tomar alcohol, no vas a cuidarte de no tomar frío, muchas cosas que tiene que cuidar un vocalista o alguien que canta. ¿Quieres someterte a eso? Chécalo y experiméntalo y verás que no es tan fácil nada más anhelar lo bueno cuando lo vemos. Lo duro es pagar el precio. Y esto es lo que es importante en la iglesia. Dice Colosenses 1:25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios, fíjese bien, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo estaba diciendo, este Evangelio me fue confiado y yo no me condiciono a personas, yo no me voy a dejar intimidar por personas. Que voy a hablar el Evangelio tal cual es, aunque esto duela, aunque alguien se enoje, aunque a alguien no le guste, aunque a alguien no le agrade, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso dice, a mí me confiaron el Evangelio, pero no me lo confiaron para que yo le ande agradando a los hombres, sino a Dios, porque Él es el que prueba los corazones. Hoy día tenemos gente que trata de agradar a personas y que hace predicaciones para agradar a la persona antes que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si predicamos duro, la gente se va de las congregaciones. Pero si predicamos un evangelio light, la gente entonces viene a las congregaciones. Y entonces preferimos, quizás, digo, en ese contexto. Y me incluyo como siempre en todo, porque puedo fallar. Y entonces, los liderazgos de hoy, los pastores de hoy predican una palabra para mantener al rebaño ahí, que no se nos vaya,
ay, pobrecito, no se nos vaya a ir, porque entonces dejamos de percibir. Entonces, seguro, si hay casos así, el pastor y la congregación la van a pasar muy mal al final. Hermano, quiero terminar con esto. Pablo estaba orgulloso y le platicaba esto a Timoteo. Y se lo decía porque era su hijo engendrado en el Evangelio. Y le decía esta palabra en 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo estaba diciéndole al joven Timoteo, al cual estaba mandando una misión para que él se hiciera cargo de una congregación. Le dijo, mira, yo soy un hombre orgulloso de haber recibido el Evangelio y soy más orgulloso de llevarlo de manera puntual y tener que darlo a conocer. Y es que recuerde que en alguna ocasión Pablo, siendo que él se consideraba un abortivo, el último de los apóstoles, recogido al final, él vino y encaró un día a Pedro. Porque Pedro andaba en un momento de su vida por querer agradar a las personas, fíjese, simulando convivir con judíos y no convivir con los nuevos cristianos creyentes gentiles. Y Pablo le dice, Pablo se atreve a decirle esto a Pedro, al que el Señor llamó la roca, al que el Señor llamó la piedra escogida para que ahí se plantara la iglesia. Le dice, era digno de reprocharle a Pedro lo que estaba haciendo, simulando las cosas. No puede ser. Y yo mismo en una ocasión me preguntaba, ¿cómo se atreve Pablo a hablarle así al apóstol Pedro? Pero bueno, entendemos que él abrazó el Evangelio, abrazó la encomienda y con el carácter, no con religiosidad, con carácter de alguien que pesa sobre él una responsabilidad, fue y encaró al apóstol Pedro. Y Pedro le fue ayudado por el Espíritu Santo porque le hizo cambiar y empezó a hacer las cosas bien. Hermano, esta mañana cierro esta palabra diciéndote, no deseo causar enojo en ti, pero si en algo te hace sentir mal o sientes que esta palabra golpea tu vida o tienes un montón de excusas, perdona. Mejor deja que el Espíritu Santo te guíe. En realidad eso que acabo de leer y de plasmar es algo que Dios puso que todos debemos hacer. No te enojes, más bien haz como Pedro, retoma la senda, busca el camino de Dios y lo que no estabas haciendo, empieza a hacerlo ahora. Para que cuando venga el Señor Jesús, nosotros entreguemos buenas cuentas. Hoy la gente dice, y escucho que dice, te estamos esperando, Señor Jesús. Pero ¿qué cree? Es posible, es muy posible que no tenga buenas cuentas para entregar. Y en el segmento que viene, luego veremos qué es lo que pasa cuando Dios viene y enfrenta a los mayordomos. En esa parábola del mayordomo infiel, si quieres adelanta y lee y verás qué cuentas entrega el mayordomo. Bien, vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y pedimos a Dios que nos bendiga en esta mañana. Amén. Oremos y pongámonos en las manos del Señor, como siempre hemos pedido en su presencia, que seamos bendecidos, que Dios esté con nosotros. Padre, en el bendito nombre y glorioso de Jesús, te pedimos que tú estés en nuestra vida en todo momento, que nuestro quehacer, que nuestra vida en todo y por todo te agrade, en todo y por todo sea delante de ti la mejor bendición, Padre. Que retomemos el camino hacia las encomiendas que tú nos dices. Que retomemos el camino hacia la verdad del Evangelio. Que aprendamos a vivir una vida cristiana saludable, agradable a ti, en todo momento. Que la gloria de tu nombre se manifieste en nuestra vida. Que la mayordomía no solo es una palabra, es una responsabilidad que está sobre cada uno de nosotros. Y que esa mayordomía fue puesta en ti, hermano, hermana, pastor, pastora, hermano en Cristo, joven,
joven en Cristo. Dios puso una responsabilidad sobre ti, sobre mí, sobre todo creyente. Y que el día que dijimos nosotros, Señor, yo deseo servirte todos los días de mi vida, o hasta que Cristo venga, ese día aceptamos una responsabilidad. Hoy he venido a recordártela. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que tú y yo necesitamos ser responsables en la iglesia. Dios te bendecirá por hacerlo, porque Él se agrada de esa gente. Tu pastor estará contento de que te sumes al trabajo, que tomes una responsabilidad. Yo te invito a que llegues y le digas a tu pastor, pastor, perdóname porque me alejé, o dejé de hacer algunas cosas que sabía que tenía que hacer, pero vengo dispuesto a retomar con todas mis fuerzas, con fe, con amor a la obra, esa responsabilidad número 1 de predicar el Evangelio y todas las demás que conlleva esa responsabilidad de administrar, porque Dios viene, porque Cristo viene y Él nos va a pedir cuentas a todos. Es mi deseo que tú seas bendecido, prosperado, y que la gracia de Dios, la comunión del Espíritu Santo, esté contigo todos los días. Un abrazo, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Disfruta este viernes y este fin de semana. El domingo, si gustas acompañarnos, estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.